¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio, Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Y pues me da un placer, la verdad me encanta volverme a encontrar con ustedes. Y pues vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios generoso, Padre, un Dios bondadoso, Señor. Padre, gracias porque tú nos prestas la vida, Señor. No me canso de agradecerte, Señor, la vida, porque con ella nos das muchas oportunidades, Padre, oportunidades de servirte, Señor, de poder hacer lo que a ti te agrada, Señor, pero también, Señor, el de amistarnos contigo cada día, Señor, para enmendar todo aquello que estamos haciendo, Señor, clamando a ti, Señor, para que tú, Señor, alinees nuestros pasos, Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, y te pido, Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que ya están ahí, Señor, dispuestos como cada lunes, Señor, a escuchar tu bendita palabra, Señor, a escuchar estos estudios, Señor, que nos edifican, Señor, que alimentan, Señor, nuestro espíritu. Padre, gracias te doy también por los amigos y amigas, Señor, que nos favorecen, Señor, con su audiencia, Padre de la Gloria. Te doy gracias por ello, Señor, por todo aquel, Señor, que ha sido constante, Señor, en ver estos estudios, en escuchar estos estudios, Señor. Y cuando digo ver, Señor, me refiero a las diferentes plataformas, Señor, en las que por vía internet, Señor, nos pueden ver de manera diferida, Señor, por YouTube, por Facebook. Te damos muchas gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, Padre de la Gloria, y siempre, Señor, llevándonos sobre las pisadas del Maestro. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, nuestro guía siempre, Padre de la Gloria, y que nuestros pasos, Señor, siempre estén encaminados a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por mi vida, por el honor que me das de servirte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Y hoy vamos a comenzar un estudio nuevo. Estoy muy contenta porque pudimos concluir nuestros estudios de los diferentes llamados a los que el Señor nos hace. Y pues estoy contenta porque terminamos. Pero hoy vamos a estudiar, vamos a estar hablando sobre la abundancia. La abundancia que en sí significa ese desbordamiento de valores genuinos en la vida de cada persona. Y que es exactamente aquello para lo que nacimos usted y yo, para lo que Dios nos permitió llegar a este mundo. Él desea que tengamos abundancia, pero no solamente, no la abundancia que el mundo de la que el mundo habla y de que muchos falsos maestros hablan de esa abundancia equivocada, que es la abundancia material. Hay que recordar que la palabra de Dios nos habla de que nosotros hagamos tesoros en el cielo, porque esa es nuestra mayor depósito que podemos hacer en el reino. Porque las cosas materiales, amados hermanos, esas, cuando el Señor nos llame, pues se van a quedar todas, hermanos. No quiero que se malentienda. No con esto quiero decir que lo material no sea importante, pero creo que debemos darle el justo valor a cada cosa. Las cosas materiales son importantes y son un medio, son algo que nos permite vivir en este mundo. Pero lo más importante es lo espiritual, porque eso es lo que más le interesa al Señor. Acuérdate que en los llamados que estudiamos, estuvimos hablando precisamente de eso, de que el Señor pues está muy interesado en que tú y yo seamos
primero antes que hagamos. Y Dios quiere que tengamos abundancia, y una abundancia, ese desbordamiento interior de cada cristiano que debemos de tener, porque para eso hemos nacido, para eso hemos venido a este mundo, para eso el Señor nos ha llamado. Y pues bueno, muchos cristianos desafortunadamente se acostumbran o se conforman con menos, porque decíamos en nuestros estudios, ¿verdad? Que por desconocer todo lo que el Señor tiene para nosotros, pues al ignorar, al desconocer todo lo que el Señor tiene para nosotros, pues desgraciadamente el cristiano pues se va conformando con el diario vivir, ¿verdad? Decía nuestro pastor, ¿verdad? A veces el cristiano dice, pues ahí pasándola, pues ahí la llevo. Y Dios no nos ha llamado para eso. Dios quiere que seamos abundantes, que cuando hablemos con abundancia de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esta forma de conformarse del cristiano viene, ¿verdad? Precisamente por desconocer, porque desconocen las formas, ¿verdad? Que tiene Dios para producirlas, y a veces el cristiano se resiste a esas formas para que nosotros seamos productivos, para que nosotros tengamos abundancia. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante estos estudios que vamos a tener cada lunes, y vamos a irnos sorprendiendo. Yo junto con cada uno de ustedes, juntos, tanto ustedes como yo, vamos a ir descubriendo lo mucho que Dios quiere, lo mucho que Dios quiere, la abundancia para ti y para mí. Y nos vamos a ir sintiendo muy aliviados al saber que nunca tendremos que volver a interpretar incorrectamente los caminos en la vida que Dios nos ha dado, en este camino al que el Señor nos ha llamado. Por eso te invito a que, así como en los otros estudios has permanecido, has sido pues diligente al estar cada lunes acompañándome en los estudios de cada lunes, yo te invito a que seas persistente también en estos estudios que vamos a ver. Y pues vamos a hablar sobre Juan 15. Ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado en algunos de nuestros estudios, pero hoy vamos a hablar de Juan 15 en cuanto en mi Biblia, ¿verdad? Aquí en mi Biblia tiene un subtítulo pequeño que dice Jesús, la vid verdadera. Y eso es a lo que nos vamos a centrar. Vamos a hablar sobre la vid verdadera, sobre esa parábola maravillosa de la que el Señor habló, pero vamos a hablar más detenidamente a qué se refiere el Señor a esa viña. No sé si alguna vez, ¿verdad? Alguna vez, pues no sé, has estado con algún ser muy cercano, con algún ser que ames mucho y que esté a punto de morir. No sé si te ha pasado a ti estar cerca de esa persona a la que tú amas y que, no sé, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hasta un hijo, o puede ser, no sé, a lo mejor hasta un abuelito, o incluso puede ser hasta un amigo, ¿verdad? Alguien muy cercano al que amamos y que está en sus últimos momentos de partir, ¿verdad? En esos momentos tan cruciales en la vida de cada ser humano. Y a veces, a mí sí me pasó, yo tuve la oportunidad de estar en el momento en que mi madre, ¿verdad?, partió en esos últimos momentos.
Tuve la oportunidad de estar también en los últimos momentos de hálito de vida de mi padre y tuve la oportunidad de escuchar sus últimas palabras, de verdad, y son palabras que te quedan ahí para el resto de tu vida. Es algo muy especial. Y ese momento en el que ese ser querido, en ese ser amado, nos dice, acércate. Y nosotros nos inclinamos, ¿verdad? Para escuchar, pues esforzándonos para escuchar lo que aquel ser querido quiere decirnos. Y ese ser querido con una voz tenue, con una voz ya poco audible, porque ya están en su último momento, ya no tienen fuerzas, nos dice con voz muy tenue, ¿verdad? Te quiero decir algo. Y a veces dicen, he esperado hasta este momento y ya no quiero seguirlo guardando, sino que quiero decírtelo. Quiero decírtelo. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que esas palabras van a quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, durante todo el resto de nuestras vidas. Yo hasta el día de hoy sigo teniendo bien presente ese momento especial, ¿verdad? En el que mamá y papá partió y que tuve la oportunidad de escuchar sus últimas palabras y que están ahí en mi mente y en mi corazón hasta el día en que el Señor también me llame a su presencia. Y pues bueno, te refiero esta escena porque precisamente te quiero remontar a una escena muy especial de Jesucristo. Imagínate ahora, ya te imaginaste ese cuadro, ¿verdad? Querías centrarte en esa imagen cuando ese ser querido está en sus últimos momentos y que tiene algo que decirnos y que no puede partir sin antes decírnoslo, sin antes comunicárnoslos con el último aliento de vida que hay en ellos para comunicárnoslo. Y bueno, ahora quiero que te imagines a esa persona que está a punto de hablarte, de hablarnos en este momento, y que esa persona es Jesús. Imagínate que esa persona que quiere decirnos algo antes de irse, quiere hablarnos a ti y a mí. Y yo te pregunto a ti, ¿con cuánta atención lo escucharíamos? ¿Con cuánta atención lo escucharías tú? Quiero decirte, hermano, que a la voz de mi madre y de mi padre que partieron puse mucha atención a lo que ellos me hablaron. Y entonces ahora, imaginando que Jesús está en este momento queriéndonos decir unas últimas palabras, pongamos toda la atención del mundo para que esas palabras que Jesús nos va a decir durante este estudio queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y que pongamos por obra lo que el Señor quiere decirnos hoy. ¿Por cuánto tiempo y con cuánta profundidad meditaremos sobre esas últimas palabras que el Señor nos va a decir hoy? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Y vamos a ir estudiando y vamos a ir meditando y vamos a pensar, vamos a reflexionar en cuánta atención y en cuánta profundidad, ¿verdad? Vamos a hacer esa meditación sobre las últimas palabras que dijo el Señor al respecto. Durante nuestros estudios, vamos a ver y te voy a invitar a un encuentro muy especial. Tal vez sea el primero para ti, tal vez para otros no sea el primero y lo va a recordar y va a venir a su mente ese momento especial en su vida. Ese momento especial de Juan 15.
vamos ahorita a leer Juan 15 y vamos a ver que en Juan 15 el corazón de su mensaje final a sus discípulos fue la misma noche en que fue traicionado. Esas palabras que mencionó Jesús en Juan 15 fueron las últimas palabras o el último mensaje, ¿verdad? Que el Señor lo habló estando rodeados en una mesa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Esa misma noche el Señor fue traicionado. Y antes de que atardeciera el día siguiente, Jesús estaría en una cruz, sobre una cruz, desnudo y con su cuerpo traspasado, mientras se le iba su vida. Y él sabía perfectamente que las palabras que dijera aquella noche harían eco en la memoria de sus amigos durante años y años y años. Con el tiempo, la verdad de su conversación en el hecho de muerte, ¿verdad? Quizás a lo mejor tú puedes decir, pero es que Jesús no estaba en su lecho de muerte. Pues no estaba, pero él ya se estaba preparando para el día siguiente, para ese momento crucial donde el Señor iba a ser crucificado, donde iba a entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Y entonces el Señor sabía, Jesús sabía que lo que él hablara en ese momento iba a ser crucial para ellos. Y que esto, ¿verdad?, los llevaría a una manera totalmente nueva de pensar. Indudablemente iba a ser un parteaguas en la vida de sus discípulos. Iba a ser algo tremendo, porque estas palabras finales son tan poco comprendidas hasta el día de hoy y que podemos llamarlas como secretos que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Recuerda que en todas las parábolas, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? El Señor tenía un propósito específico de que todos esos secretos que el Señor nos habló en sus parábolas, ¿verdad?, estuvieran claros en su significado para cada uno de nosotros. En ese caso estamos hablando de sus discípulos, pero lo vamos a trasladar hasta el día de hoy. El tiempo de las parábolas, y los significados escondidos habían pasado. Ya el Señor le había hablado a sus discípulos una serie de parábolas con mensajes de alguna manera escondidos ahí, acuérdate que las parábolas las decía a toda la gente, ¿verdad? Él se paraba al frente y se las hablaba a la multitud. Pero allá, en lo íntimo, a sus discípulos les hablaba de las parábolas. ¿Qué era lo que quería hablarles? Es decirles al Señor en concreto en estas parábolas. Él quería que durante generaciones todos sus seguidores llegaran a saber con exactitud cómo llevar una vida desbordante y comprender lo que Dios haría para convertirla en una realidad. Esa abundancia que el Señor tiene para nosotros por medio de todas estas parábolas, por medio de todas esas mensajes que el Señor hablaba a sus discípulos y que quedaron aquí establecidos en la palabra de Dios. Él quería que cada uno de nosotros, hasta nuestros días y los que han de venir, llegáramos a saber con exactitud cómo llevar una vida abundante, una vida desbordante y comprender en toda su cabalidad lo que Dios haría para convertirla
en una realidad en la vida de cada uno de sus seguidores. Y observemos cómo el Salvador, nuestro amado Jesús, escoge con mucho cuidado y ternura el momento preciso para hablar al respecto. Entonces, vamos a leer, les voy a leer Juan 15 y después continuamos. Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a estar hablando de la vid, ¿verdad? De la vid. Y vamos ahora a centrarnos en ese momento, ¿verdad? En el que el Señor, un día antes, ¿verdad? De que el Señor sea crucificado. Si hace tiempo que tú eres cristiano, es probable que ya hayas oído hablar mucho sobre el aposento alto, el escenario de esa cena culminante que tuvo Jesús con sus discípulos. Ese momento tan íntimo donde Jesús estaba sentado, estaba en el aposento alto, estaba ahí sentado con sus 12 apóstoles, ¿verdad? Con los 12 que en ese momento eran sus discípulos, con sus discípulos estaba ahí. Y entonces, pues ya nos podremos imaginar, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Un momento lleno de felicidad para todos aquellos discípulos, ¿verdad? Que estaban alrededor de la mesa con su maestro. Y me los imagino, ¿verdad? Platicando, conversando, tal vez en voz baja, quizás a lo mejor, ¿verdad? Había pan recién horneado, la mesa llena del cordero asado, una mesa, pues me imagino una mesa muy familiar, ¿verdad? Como cuando estamos en un lugar o estamos en casa, ¿verdad? De una manera muy familiar, rodeados de las personas que amamos y tenemos ahí la mesa preparada bien rica, bien todo, ¿verdad? Y así es como
Así es como quiero que te imagines ese momento, una noche antes de que Jesús sea llevado a la cruz, ¿verdad? Ese momento de intimidad con sus discípulos alrededor de una mesa, gustando los alimentos, ¿verdad? Y pensando en que es la noche anterior a la Pascua, el día en que la nación judía conmemoraba, ¿verdad? La forma en que escapó de la esclavitud de Egipto. Acuérdate que era una noche antes de que ellos festejaran la Pascua. Y que recordemos, ¿verdad? Que la Pascua era un festejo, ¿verdad? Porque recordaban el momento en que Dios los había sacado de su esclavitud de allá de Egipto. Centenares de miles han acudido a Jerusalén para celebrar y este año más que nunca se escuchan rumores por toda la ciudad acerca del Mesías, ¿verdad? Entonces, esa fiesta, ¿verdad? La festejaban, la llevaban a cabo cada año y recordaban, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Acudían a Jerusalén para celebrar la Pascua, ese momento que había marcado su vida y que los habría el Señor librado de la esclavitud de Egipto. Y en este año que lo festejaban, pues lo festejaban y tenían rumores todavía más, más grandes y más continuos por toda la ciudad del gran Mesías que venía. Varios profetas ya habían hablado, ¿verdad? De que un día como este, de que en un día como ese llegaría el Mesías prometido a liberar a Israel, a libertarlo para siempre de todos sus opresores. Pero los hombres reclinados alrededor de esa mesa saben algo que no saben la multitud de fuera. Todos estos hombres, esos 12 hombres, ¿verdad? Que están ahí reunidos con Jesucristo y que están ahí disfrutando de su maestro. Ellos saben algo, ¿verdad? Que no saben las multitudes de afuera. Ellos saben que el Mesías está ahí con ellos. Afuera, ¿verdad? Los que están preparando la Pascua, pues ignoran, ¿verdad? Ellos como siempre festejan y saben que un día va a venir el Mesías y ahora más que nunca han escuchado rumores de que ese Mesías, que ese tiempo está más cerca que nunca. Hay que recordar, ¿verdad? Que Juan ya les había hablado de ello, ya andaba hablándoles sobre el arrepentimiento. Habían visto, oído a Jesús, ¿verdad? Pero ellos todavía no entendían que ya estaba el Mesías ahí. Pero sin embargo, aquellos discípulos que estaban alrededor de esa mesa con Jesús, ellos sí sabían lo que la multitud allá fuera del aposento desconocían. Ellos sí sabían que el Mesías se encontraba ahí. Estaba ahí con ellos en esa habitación. Los discípulos habían pasado 3 años con él. Y cada uno de ellos habían llegado a la misma conclusión, de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Aquel por el que vale la pena arriesgarlo todo, absolutamente todo, para seguirlo. De hecho, están tan seguros de la forma en que se van a desarrollar los hechos en la semana de la Pascua, que se han pasado gran parte del viaje desde Galilea discutiendo acerca de quién va a recibir cuál puesto de honor en el nuevo reino, ¿verdad? Ellos estaban tan seguros ya, todos ellos habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías prometido y que él era su maestro, era el Mesías y que valía la pena arriesgar su propia vida por seguirlo a él. Y estaban tan seguros
de que eso estaba ya a punto de darse, ¿verdad? De que incluso que desde Galilea, ¿verdad? Venían discutiendo ya entre ellos qué lugar iban a ocupar en el reino, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Que incluso la madre de uno de ellos, ¿verdad? Se atrevió a preguntar y a decir que pusiera uno de sus hijos a un lado y el otro, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, ellos estaban seguros, ¿verdad? Mucha gente estaba ya segura, pero más su círculo más cercano, que eran sus discípulos. Y entonces podemos imaginarnos cómo comienza esa cena. Tal vez, ¿verdad? Pedro platicando con uno, Jacobo platicando con otro y hablando de las diferentes cosas que pues probablemente estaban pasando, de lo que iba a suceder, hablando de cómo, ¿verdad? No sé, a lo mejor ellos se imaginaban, ¿verdad? Ya pronto la gente va a descubrir que Jesús es el Mesías y él va a darles una muestra, a lo mejor con legiones de ángeles, yo no sé, a lo mejor, ¿verdad? Muchos de ellos estaban pensando o estaban comentando a qué horas el Señor nos va a mostrar su poder, ¿verdad? Y pues podríamos hacer infinidad, ¿verdad? De suposiciones y decir, a lo mejor ellos estaban esperando, ¿verdad? Ver una muestra, ¿verdad? Aunque a él ya lo habían visto, ¿verdad? Entonces, ellos habían visto cómo multiplicaba el pan, pero aún con todo, ¿verdad? Ellos todavía no entendían, ¿verdad? Que el reino de Dios no estaba en la tierra. Los discípulos estaban esperando horas cruciales entre ellos, ¿verdad? Iluminados con lámparas, ¿verdad? Hay que recordar que pues todavía no había luz eléctrica, estaban las lámparas en aquel aposento y pues ellos seguían, ¿verdad? Durante estaba ya entrada la noche y se veía una noche era una noche muy conmovedora, ¿verdad? Porque pues en este caso, ¿verdad? Sus discípulos estaban disfrutando, pero también sabían que el día siguiente, pues algo iba a pasar. Ellos lo desconocían, pero para ellos era algo que no sabían que iba a suceder, ¿verdad? Porque el momento de que Jesús fuera a la cruz estaba muy cercano. Y aunque era entrada la noche, eh, eh, había una conmovedora noche muy, muy tranquila, muy pacífica, llena de, no sé, de conversaciones, de a lo mejor hasta de buenos deseos unos entre otros, ¿verdad? Deseando que los próximos años serían a lo mejor, fueran buenos años en un futuro. Pero las cosas comienzan a cambiar. Cuando ellos están en ese tiempo de relax, donde ellos están ahí tranquilos, están disfrutando de esa noche, pero aunque, ¿verdad? La noche es pacífica, hay algo ahí que ellos no alcanzan a vislumbrar. Y en ese entonces, en ese momento, ¿verdad? Cuando la noche está avanzada, que las cosas cambian. Comienza a cambiar todo. Y Juan, ¿verdad? Juan recoge ese momento exacto en el que cambió su estado de ánimo. Y lo podemos ver en Juan 13, del 2 al 5. Vamos a leer Juan 13, del 2 al 5. Dice así la palabra de Dios. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había sido salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo Juan recoge ese momento especial donde todo da un giro y ve a Jesús que se levanta y se dice aquí, ¿verdad? Que tomó una toalla y se la ciñó y luego dice que puso un lebrillo con agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Todos estaban espantados. Aquellos hombres solo podían observar avergonzados mientras el Mesías les lavaba sus pies, les quitaba el polvo, ¿verdad? Les lavaba sus pies muy bien y el agua salpicaba en el recipiente. Y los discípulos se movían nerviosos, sin atreverse a preguntar, sin atreverse a exclamar ninguna palabra, a que ninguna palabra salía de sus labios. Estaban confundidos, estaban expectantes, estaban sorprendidos por lo que estaba haciendo su maestro. No podían entender qué era lo que estaba pasando. Ellos, sin atreverse a preguntar nada, se hacían esa pregunta. Una pregunta en sus mentes, entre ellos mismos. ¿Por qué el rey de mañana se comporta como un siervo esta noche? Ellos no podían entender que su Mesías, el rey prometido, estaba comportándose como un siervo, como un criado, lavándole los pies a sus discípulos. Porque hay que recordar, ¿verdad? Que lavar los pies era la labor, pues una labor que las personas veían como algo de muy bajo rango. Entonces, pues ellos estaban sorprendidos. Y decían, ¿cómo nuestro rey está haciendo eso? Y las cosas se empeoran todavía más cuando Jesús les dice, de cierto les digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, imagínense ustedes, viendo a su rey, a su Mesías prometido, lavándole los pies a sus discípulos, y luego todo empeora cuando el Señor les dice, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Sus discípulos estaban totalmente asombrados y miran alrededor de su círculo y se miran unos a otros. Entonces viene el tiro de gracia, el remate. Y Jesús le dice a Pedro que antes de que salga el sol, lo habrá negado a él, a su Señor, a su Maestro, 3 veces. Entonces imagínense que después de una cena que estaban pasando tan maravillosa, gustando con su maestro, y que todo se veía tan maravilloso porque el día de mañana iba a ser un día glorioso porque su rey, su Mesías, iba a declararse para ellos ya rey y Señor. De repente ven a su Mesías lavándoles los pies. Y cuando ellos están tan confundidos, el Señor todavía, al verlos comentando entre ellos, tal vez, al verlos sorprendidos, al verlos confundidos, les dice, ¿verdad? De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y no salen todavía del asombro cuando el Señor les dice, voltea a ver a Pedro y le dice,
antes de que salga el sol, me habrás negado 3 veces. A su Señor lo iba a negar. Y entonces todos comienzan a darse cuenta de algo, de que toda la misión está condenada al fracaso. Comienzan a ver circunstancias en las que ellos jamás habían pensado y que ellos lo ven como un gran fracaso. Ellos empiezan a ver en qué se va a convertir, cómo que va a ser entregado nuestro Mesías. ¿Cómo que Pedro lo va a negar? Si Pedro es el más arrojado, Pedro es el que siempre proclama que Jesús es el Mesías. Por supuesto, Jesús les ha estado tratando de decir durante meses. Él ya había tratado durante meses que su cita en Jerusalén era en una cruz. Él desde el principio siempre les había dicho que su reino no era de este mundo. Y él siempre, ¿verdad? Siempre les hablaba y les daba a entender, les trataba de decir, de explicar, de hacerlos entender que su cita en Jerusalén es con una cruz y no con un trono. Pero sus advertencias han estado mezcladas con profecías de que el Mesías está a punto de regresar en poder y gloria. Y los discípulos han escuchado lo que ellos querían oír. Cuando el Señor les enseñaba, les hablaba de las parábolas y les hablaba cómo Él iba a ser entregado, cómo lo iban a matar por medio de las parábolas, pero también cuando Él les hablaba de su reino, de que Él iba a regresar con poder y gloria, y ellos lo único que quisieron escuchar, ay no, es que Él va a ser nuestro rey y Él va a regresar en poder y gloria. Ellos lo veían nada más así, un rey poderoso, un Mesías poderoso. Ellos para nada nunca pensaron en que su cita del Mesías era en una cruz y no en un trono. Pero esta noche que Jesús les dice todas estas cosas, Jesús los despoja de sus últimas esperanzas. Y les dice Jesús, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero les dice a ellos, pero vosotros me veréis. Esto anula la posibilidad de un triunfo público. Ellos comienzan a entrar en tristeza, en dolor, en una derrota. Pero Jesús sigue adelante y el golpe final suena como si aceptara el triunfo de su enemigo. Les dice el Señor Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo esto? Amén. El Señor les hablaba. Mira, vamos a seguir leyendo en Juan 15. Vamos a seguir leyendo desde el 18. Dice, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí,
también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, el Señor les habla, ¿verdad? Y cuando les habla, pues se desmotivan de alguna manera. Ellos no pueden entender en toda su cabalidad lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces el Señor cuando les dice, ¿verdad? No hablaré ya mucho con vosotros. Ya no voy a poder hacerlo. Dice, porque viene el príncipe de este mundo. Y eso solo puede significar una cosa. Jesús no es el gobernante y no será el rey. Eso es lo que sus discípulos en ese momento, cuando ellos escucharon estas palabras, ¿verdad? De su Señor, ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que el príncipe de este mundo ya viene? ¿Cómo va a ser esto? Y entonces ellos, confundidos, comienzan a pensar, entonces Jesús no va a ser el gobernador, no va a ser el gobernante, no va a ser el rey. ¿Cómo va a pasar esto? Imagínate ahora la angustia dibujada en el rostro de los discípulos. Y pongamos atención a las palabras de Jesús. Fuera de contexto, parecen serenas estas palabras, casi llenas de esperanzas. Pero en la crisis de aquella habitación, cada frase refleja la devastación emocional de sus hombres. Y bueno, escuchemos las palabras de Jesús. Y después pensemos, imaginemos un poco sus rostros. El primero les dice, hijitos. Y cuando Él les dice hijitos, ellos se sienten pequeños y débiles. Y luego les dice, yo os he amado. Lo miran incrédulos y desconfiados y también un poco temerosos. Y luego les dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Y ellos están sintiendo hundidos en la ansiedad y en el temor. Y cuando el Señor les dice al final, ¿verdad? No los dejaré huérfanos. Ellos están desplomándose ante Él como niños abandonados, indefensos ante un mundo hostil. Y termina la noche en el aposento alto. Terminan las preguntas en medio del silencio, Jesús les dice, levántense, vámonos de aquí. Lo podemos ver en Juan 14:31. Vamos a ver cómo dice en Juan 14:31 dice, vamos a leer desde el 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Entonces, cuando ellos escuchan todas estas palabras, ellos entran en tristeza, en dolor, en confusión, porque después de haber pasado una noche maravillosa, ¿verdad?, de convivencia, de repente Jesús empieza a actuar de una manera que ellos les parece confusa, ¿verdad?
primero lo ven a él, a Jesús, lavándoles los pies, ¿verdad? Y ellos se sienten avergonzados por sus pies sucios, llenos de polvo, y que su maestro les está lavando sus pies. Y están tan confundidos, están pensando cómo nuestro Mesías nos está lavando los pies, nuestros pies sucios. Y luego de repente, ¿verdad? Voltea a verlos, los ve confundidos y les dice, uno de todos ustedes me va a entregar, me va a traicionar, ¿verdad? Y ellos pues entran todavía en una confusión más tremenda y voltean a verse entre todos, ¿verdad? ¿Quién? ¿De qué está hablando Jesús? Y luego voltea a ver a Pedro y le dice, ¿verdad? Antes de que el sol salga, tú me vas a negar 3 veces. Entonces todos están así como muy contrariados. Y el Señor les dice, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos, les dice, hijitos, yo los he amado y no deben de turbarse sus corazones, yo no los voy a dejar huérfanos. Entonces, cada vez que él les decía una frase, pues parecía lo contrario, ¿verdad? Cuando él les decía, hijitos, en lugar de ellos sentirse abrazados, amados, protegidos, ellos se sentían tan pequeñitos y tan débiles porque no entendían lo que estaba pasando. Y cuando él les decía, yo os he amado, parecía como que él se estaba despidiendo, entonces ellos no entendían, se sentían como incrédulos, desconfiados, temerosos, porque algo va a pasar que el maestro no nos está diciendo. Y cuando él les dice, no se turbe su corazón, no estén tristes, no estén angustiados, pues ellos parecía como que al contrario, ¿verdad? Ellos estaban hundiendo en una gran ansiedad y en un gran temor porque no sabían, no entendían lo que estaba pasando. Y cuando el Señor les dice, no los dejaré huérfanos, se quedan todavía, se desploman, ¿verdad? Se desploman ante Él como niños abandonados e indefensos ante un mundo totalmente hostil. Así como le estamos tú y yo hasta el día de hoy, ¿verdad? En un mundo tan hostil para cada uno de los seguidores de Jesucristo. Y dice aquí, ¿verdad? Que termina la noche en el aposento alto y se terminaron las preguntas. Y en medio de un silencio, ¿verdad? De un silencio que embargaba la habitación, que llenaba esa habitación, se oye la voz de Jesús diciendo, levántense, vámonos de aquí. Y entonces ellos se levantan, ¿verdad? Y esos 11 hombres abatidos, recuerda que decimos 11 porque uno, el Señor le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Y él se sale, ¿verdad? Algo que los discípulos no entendieron, ellos entendieron, tal vez el Señor ya le había dado una orden y le está diciendo que la vaya a hacer. Pero él, dice aquí la palabra, acaba Juan de hablarnos, ¿verdad? De que entró Satanás en el corazón de Judas y se fue con aquellos hombres con los que más adelante iban a venir con él para entregarle a Jesús. Y esos hombres abatidos siguen a Jesús escalera abajo. Ellos bajan del aposento alto y salen al aire fresco de la noche. Algunos de sus discípulos llevaban sus lámparas o antorchas encendidas para iluminar el camino. Y tal vez Jesús les dice a dónde se dirige. Y va por un huerto del Monte de los Olivos, donde ellos van con frecuencia. Ese no es un lugar desconocido para ellos, es un lugar que ellos conocen porque comúnmente iban por ahí. Y pues tal vez ya lo saben. Y mientras se oye el eco de sus pasos por las estrechas callejuelas, no pronuncian ni una sola palabra. Ellos van caminando detrás de su maestro y lo único que se escuchan son sus pasos. Van con sus lámparas, van con sus antorchas y van caminando detrás de su maestro sin emitir una sola palabra. Y los discípulos siguen a Jesús colina abajo por las retorcidas calles de Jerusalén, evitando
el monte del templo y sus ruidosas multitudes en fiesta. Y Jesús gira a la derecha y sale con ellos fuera de la ciudad. Después hace un brusco giro a la izquierda para seguir hacia arriba el Valle del Cedrón hasta su lugar de destino. Y a lo largo de las terrazas que siguen la curva del valle pasan los viejos viñedos. Cuando ellos llegan ahí, ¿verdad? A lo largo de todas esas terracerías o de todas esas terrazas que siguen la curva del Valle del Cedrón, dice, ¿verdad? De todo el valle pasan por los viejos viñedos y caminan en una sola fila entre las hileras de vides cuidadosamente atendidas, plantas que han estado dando fruto durante generaciones. Por encima de ellos, a su izquierda, se alzan los muros de la ciudad, las rampas del templo, y enfrente a la derecha se alza el monte de los olivos, donde le esperan el Getsemaní y la traición de Judas. Y Jesús se detiene ahí, bordeados por hileras de vides. Los discípulos se reúnen alrededor de él. Las lámparas y las antorchas chisporrotean en el aire de la noche y sus llamas vacilan ante sus ojos, ¿verdad? Chisporrotean. Y Jesús alcanza un pámpano, estira su mano y toma un pámpano, mostrando señales del crecimiento de la primavera y mostrándoles también su leñoso tallo que yace sobre su mano bajo la dorada luz. Y comienza a hablar Jesucristo y les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Durante varios minutos, Jesús les habla sosegadamente sobre pámpanos y uvas y de cómo el labrador cuida de su viña escogida. Ciertamente, no es lo que sus discípulos han esperado escuchar, pero este es el momento que Jesús escoge para revelarles su sorprendente destino. Amén, gloria a Dios. Te hablaba yo, ¿verdad? De esos momentos, de esa persona a la que tú amas y que desea transmitirte algo especial en ese último momento de su vida. Y aquí vemos a Jesús escogiendo el momento maravilloso para revelarles a sus discípulos su sorprendente destino. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Son demasiados los cristianos, ¿verdad? Que a veces nos hemos encontrado de pie en las sombras de esa viña. Así como los discípulos han descubierto que seguir a Jesús se les ha vuelto demasiado diferente a lo que esperaban. Así es. Muchas veces, muchos cristianos hemos estado también al pie de las sombras de esa viña. Y así como esos discípulos, hemos descubierto que seguir a Jesucristo se vuelve algo muy diferente de lo que nosotros esperábamos. Porque a veces, ¿verdad? A veces nos predican un evangelio light, un evangelio donde nos dicen: mira, ven a Jesucristo y no vas a tener problemas, vas a tener riquezas, y eso no es cierto. El verdadero evangelio es diferente. El verdadero evangelio nos lleva a sufrir, porque como ya leímos, el mundo nos aborrece, porque no pertenecemos a este mundo. Porque predicamos al Señor Jesús y queremos cada día comportarnos más como Jesús. Queremos reflejar más a Jesús en nuestras vidas. Y entonces, ¿verdad? Cuando sucede, ¿verdad? Y empezamos a ver, muchos cristianos comienzan a ver que seguir a Jesucristo es muy diferente a lo que ellos esperaban, entonces se sienten confundidos, se sienten desilusionados y tal vez hasta traicionan a Jesús, traicionan a Dios y le dan la espalda.
¿Le ha pasado esto a usted? A veces, ¿verdad? A veces nos ha pasado así. Y si es así, escucha detenidamente, hermanito. Creo que una de las principales razones de la crisis espiritual de un cristiano podría ser que quizá, ¿verdad?, no hayamos escuchado ni comprendido las palabras de Jesús de la viña. Déjame decirte, amado hermano, que en mi vida de cristiano hubo muchos tiempos en las que yo tampoco comprendí toda la historia de la viña. Y como no lo comprendía, algunas veces me aparté de mi comunión con el Señor. Porque a veces por no entender, por no tener un entendimiento de la palabra de Dios, nos apartamos y le damos la espalda a Dios. Y muchas veces luchamos contra Dios. Y a veces nos conformamos con una experiencia espiritual caracterizada muchas veces por la desilusión, por la duda e incluso por el enojo. No sé si a ti te ha pasado, te soy honesta, hubo años en mi vida, algunos tiempos por los que pasé, que probablemente, ¿verdad?, pasé por la desilusión, por la duda o incluso por el enojo. Pero gracias a Dios, porque Dios me trajo de nuevo a sus plantas. Cuando recuerdo aquello, veo que aún estaba pasando por esas circunstancias y que aún estaba yo pensando en un Dios que me ayudaría a ganar bajo mis propias condiciones. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Y cuando comenzamos a desilusionarnos, entre comillas, porque no era lo que nosotros esperábamos, porque nuestra experiencia espiritual está basada en la desilusión, en la duda, o incluso en el enojo, aún en medio de todas esas cosas por las que muchas veces estamos pasando, pensamos en un Dios que nos va a ayudar bajo nuestras propias condiciones. Y ese es el peor error que podemos tener, hermanos. Dios nunca va a actuar a nuestro favor bajo nuestras condiciones, porque Él es un Dios soberano. Amén. Gloria a Dios. Y esto sucede porque no aprendemos a acercarnos a Dios y a escucharlo de la manera correcta. Cuando entramos en esos tiempos de conflicto en nuestras vidas, nos cegamos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Si algo nos hace, ay, no es que Dios ya no me quiere, no. Comenzamos a reclamarle, a pedirle a Dios que las cosas las haga como nosotros las queremos, y si no, nos enojamos, nos sentimos defraudados, le damos la espalda a Él, en lugar de que cuando pasamos por circunstancias difíciles debemos de acercarnos a Él y debemos de escucharlo, acercarnos y escucharlo de la manera correcta. Entonces, es importante que entendamos esto, hermanitos. Tenemos que pensar en ese momento crucial, ¿verdad? Y buscar, acercarnos a Dios, a ese Dios que nos ha traído gozo y que nos ha traído libertad. Tenemos que entender que Él nos llamó no para el fracaso. Él no nos llamó para una vida de fracaso, para una vida seca, para una vida estéril. Él nos llamó y he podido ver a
lo largo de mi vida personal como cristiana, que aunque he pasado por circunstancia, por mis desiertos, cuando he venido y me he acercado al Señor y he tratado, me he puesto ahí con la manera correcta para escucharlo, mi vida tiene una transformación. Porque somos parte de su viña. Dios quiere de cada uno de nosotros que tengamos una cosecha abundante para Él, para su gloria, para su honra. Y ahora debemos de entender que Dios quiere. No que estemos en derrota, no que estemos en una vida árida, sino Él quiere obrar en nuestras vidas todo el tiempo una cosecha abundante para Él, para su honra, para su gloria, no para que tu nombre esté en marquesinas porque eres el mejor predicador o el mejor maestro o el mejor sanador, no. Es para la gloria y para la honra. Él quiere que tú y yo tengamos fruto en abundancia, una cosecha en abundancia para su honra y para su gloria. Él ha estado obrando en nuestras vidas y quiere seguir obrando en todo tiempo para que tengamos una producción correcta. Y mi pregunta en este día, antes de concluir el estudio o la parte del estudio del día de hoy, es si estamos dispuestos a tomar en serio lo que Jesús dijo en esos momentos finales y decisivos. Todas las palabras de Jesús cuentan. Jesús quiere abrir las cortinas de los cielos para cada uno de nosotros, como lo abrió para sus discípulos. Porque Él también, sabes una cosa, que Él también estaba pensando en esa noche crucial, en esos momentos cruciales de su vida, estaba pensando en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Estoy totalmente segura. Él estaba pensando en Tomás, en aquel Tomás cauteloso y que en un momento tuvo incredulidad, en ese Pedro intrépido, en ese Natanael, en Jacobo, el maquinador, y también te vio a ti y te vio a mí y nos amó. E indudablemente estaba dirigiendo tanto amor para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a estar estudiando sobre esta viña maravillosa. Él llevó a sus amigos muy íntimos hasta aquella viña. Y esos secretos de la vid los vamos a ir estudiando en los próximos lunes. Y van a ir llenándonos de asombro ese plan maravilloso de nuestro Padre Celestial para mantenernos florecientes, para que estemos floreciendo todo el tiempo, tanto física como emocional y espiritualmente, a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Entonces, por lo tanto, podríamos llamarles secretos de familia, aquello que nada más se transmite de generación en generación, porque en realidad solo tienen sentido para sus discípulos, para sus seguidores como usted y como yo, que estamos siguiendo a nuestro Señor a todo el tiempo hasta ese lugar. Más allá de la celebración,
fuera de los muros de la ciudad y derecho hacia las tinieblas. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Concluimos, amados hermanos, nuestro estudio del día de hoy, y la semana que entra, el próximo lunes, continuaremos con nuestro estudio sobre la vid, sobre esos secretos maravillosos que el Señor Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos para mantenernos floreciendo todo el tiempo, mantenernos productivos para la gloria y honra de su nombre. Hasta aquí vamos a dejarlo, vamos a orar para concluir. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este estudio, Padre, porque tú nos estás hablando, Señor, de que tú eres la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, Señor. Y queremos, Padre de la gloria, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, en los posteriores estudios, Señor, para que comprendamos a cabalidad esta parábola, esta enseñanza maravillosa de la vid, Padre, que muchas veces, Señor, ha sido malentendida, Padre, pero que tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor, nos vas a enseñar cuál es el verdadero secreto, Señor, de esta enseñanza. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por esta estación de radio, Señor, que tú, Señor, has puesto en las manos de tu hijo Héctor y su esposa Gisela, Señor. Bendícelos, Padre de la gloria, dales entendimiento y sabiduría, Señor, para que ellos, Padre, puedan administrar de manera sabia, de manera correcta, Señor, esta estación para la propagación de tu palabra, Señor, para alcanzar más almas, Señor, y traerlas, Señor, a tu luz admirable, rescatarlos, Señor, de las tinieblas y traerlos a tu luz admirable, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que compartimos tu palabra, Señor, en este medio de comunicación, Señor. Radio Jaí 104.3 FM, Padre, yo te pido, Señor, que nos reboses de tu espíritu, Señor, para que cuando compartamos, Señor, compartamos llenos de tu espíritu y nos lleve a toda verdad, Señor. Y hablemos tu palabra como está escrita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido también por mis pastores. Yo te pido por la salud de mi pastor, Señor. Que seas tú obrando, Señor, de pies a cabeza en su cuerpo, Señor. Y que seas tú, Señor, dando fuerza, Señor, vitalidad, Señor, fortaleciendo su corazón, Señor, dándole, Señor, toda esa fuerza y vitalidad que tú puedes darle, Señor, a mi pastor y a mi pastora, a mi pastor Doroteo, Señor, Zarza, y a mi pastora Adriana, Señor, Herrera. Padre, yo los pongo en tus preciosas manos, Señor, y que ellos, Señor, se sientan cobijados, abrazados por ti, sustentados, fortalecidos, Padre, y que ellos cada día, Señor, sean más sensibles a tu voz cada día, Señor. Y que ellos, Señor, únicamente escuchen tu voz, Señor. Ninguna otra voz, solo tu voz, Señor. Y que sigan siendo obedientes como hasta el día de hoy, haciendo lo que tú les envías a hacer. Te doy muchas, muchas gracias por mis hermanos en la fe, por los amigos, Señor, que escucharon este estudio, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría mucho verte por ahí. Te envío un abrazo muy fuerte, con mucho respeto, y nos vemos el próximo lunes. El Señor me los bendiga. Mientras tanto, el Señor les guarde. Bendiciones.